Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet. Voy a compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de santos Cornelio y Cipriano, mártires. San Cornelio Papa en el año 253. Vamos a conocer esta historia de estos dos grandes amigos de Dios y vamos a pedirle a estos amigos que rueguen por nosotros para que también nosotros seamos muy valientes y que estemos dispuestos a gastar la vida por amor a nuestro Dios. Vamos a leer con devoción, conscientes de que nuestro Dios está con nosotros. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cornelio significa fuerte como un cuerno. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la rebelión de un hereje llamado Noviciano, que proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados y que por lo tanto el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. El hereje afirmaba también ciertos pecados como la fornicación e impureza y adulterio no podían ser perdonados jamás. El Papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepentía en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la Santa Iglesia puede y debe perdonarle las antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. Esta es la historia de San Cornelio. Como usted pudo escuchar, él defendió a la iglesia. Por ejemplo, aquí había un hereje llamado Noviciano que decía que las personas que cometían ciertos pecados como el adulterio, la fornicación y otros pecados no podían ser perdonados. Y este santo defendió esto, que si un pecador se arrepiente de corazón, claro que sí, nuestro Dios perdona. En esta actualidad todavía hay muchas personas que piensan de esta manera, como este hereje, que las personas que asesinan, que abortan, que cometen estos pecados, no se les tiene que perdonar ni admitir en la iglesia. Eso es mentira. Dios es misericordioso y Dios siempre perdona a sus hijos porque Él ama a sus hijos. Así que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. No andemos hablando cosas que no debemos hablar. Cuando hablamos de esa manera, que no se les debe perdonar, es porque no conocemos el amor de Dios y pensamos que tenemos un Dios que no sabe amar. Y Dios es infinitamente amoroso y siempre dispuesto a perdonar a estos pecadores. ¿Cuánto no nos ha perdonado a nosotros? Yo le aseguro que muchísimo. Todos los días nos perdona porque Él es bueno y ama a estos pecadores. No ama el pecado. Detesta el pecado, pero ama a los pecadores. Vamos a conocer la historia de San Cipriano. Vamos a ver qué aprendemos de este amigo de Dios. San Cipriano, obispo de Cartago y mártir en el año 258. Este fue el santo más importante del África y el más brillante de los obispos de este continente antes de que apareciera San Agustín. Nació en el año 200 en Cartago, norte de África, y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público,
tenía una inteligencia privilegiada, una gran habilidad para hablar en público y una personalidad brillante y simpática que le conseguía una impresionante ascendiente sobre los demás. Llegado a la mayoría de edad, se convirtió al cristianismo por el ejemplo y las palabras de un santo sacerdote llamado Cecilio. Se hizo bautizar y una vez bautizado hizo el juramento de permanecer siempre casto y de no contraer matrimonio. Celibato se llama a este modo de vivir. A las gentes las llenó de admiración el tal voto o juramento, porque esto no se acostumbraba en aquellos tiempos. Desde su conversión descubrió Cipriano que la Sagrada Biblia contiene tesoros maravillosos de buenas enseñanzas y se dedicó con toda su brillante inteligencia a estudiar este libro santo y a leer los comentarios que los antiguos santos habían escrito respecto de la Sagrada Escritura. Hizo el sacrificio de renunciar a sus literatos mundanos que tanto le agradaban antes, y en adelante ya no citará ni siquiera una frase de un autor que no sea cristiano católico. Escribió un comentario acerca del Padre Nuestro, tan bello que hasta ahora no ha sido superado por otro autor. Fue ordenado sacerdote en el año 248, al morir el obispo de Cartago. El pueblo y los sacerdotes aclamaron a Cipriano como el más digno para ser el nuevo obispo de esa ciudad. Él se resistía y quería huir o esconderse, pero al fin se dio cuenta de que era inútil oponerse al querer popular y aceptó tan importante cargo diciendo: me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes, y llegó a ser el más importante de todos los obispos que tuvo Cartago. Un escritor de ese tiempo dejó este retrato de la bondad, de la venerabilidad de Cipriano. Era majestuoso, venerable, inspiraba confianza a primera vista y nadie podía mirarle sin sentir veneración hacia él. Tenía una agradable mezcla de alegría y venerabilidad, de manera que los que lo trataban no sabían qué hacer más, si quererlo o venerarlo, porque merecía el más grande respeto y el mayor amor. En el año 251, el emperador Decio decretó una terrible persecución contra los cristianos. Le interesaba sobre todo acabar con los obispos y destruir los libros sagrados, y para que el mal a la religión sea mayor, invita a todos los que quieran renegar de la religión cristiana a que quemen incienso ante los dioses, y ya con eso quedan perdonados. Muchísimos caen en esta trampa y con tal de no perder sus bienes, su libertad y su vida misma, queman incienso ante las imágenes de los ídolos paganos y reniegan de la santa religión. El mal es inmenso. Cipriano, con gran prudencia, viendo que lo que primero buscaba era acabar con los jefes de la iglesia, huye y se esconde, pero desde su escondite envía continuas cartas a los creyentes, invitándolos a no abandonar la religión por nada en la vida. Los paganos recorren las calles de Cartago gritando: pedimos que Cipriano sea echado a los leones, pero no lo logran encontrar para echarlo a las fieras. Hubo un corto periodo de paz y Cipriano volvió a su cargo de obispo, pero encontró que algunos aceptaban sin más en la iglesia a los que habían apostatado de la religión, sin exigirles hacer penitencia de ninguna clase. Se opuso a esta relajación, quien adelante a todo renegado que quiso volver a la iglesia, le exigió antes que hiciera cierto tiempo de penitencia.
Así preparaba a los creyentes para que en las próximas persecuciones no se dejaran dominar por el miedo y no renegaran tan fácilmente de sus creencias. Muchos se oponían a esta severidad, pero era necesaria para prevenir el peligro de apostasías en la próxima persecución que ya se avecinaba, y sucedió que cuando vinieron después las más espantables persecuciones, los cristianos prefirieron morir antes que quemar incienso a los dioses de los paganos y fueron mártires gloriosos. En el año 252 llega la peste de tifo negro a Cartago, empiezan a morir cristianos por centenares y quedan miles de huérfanos. El obispo Cipriano se dedica a repartir ayudas a los que han quedado en la miseria, vende todo lo valioso que hay en su casa episcopal y pronuncia uno de los sermones más hermosos que se han compuesto en la Iglesia Católica acerca de la limosna. Todavía hoy, al leer tan emocionantes sermones, siente uno un deseo inmenso de dedicarse a ayudar a los necesitados. Sus oyentes se conmovieron al escuchar tan impresionantes enseñanzas y fueron generosos en auxiliar a las víctimas de la epidemia. En el año 257 el emperador Valeriano decretó una violentísima persecución contra los cristianos, pena de destierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa. A Cipriano le decretan en el año 257 pena de destierro, pero como donde quiera que vaya sigue celebrando ceremonias religiosas. En el año 258 le decretan pena de muerte. Se conservan las actas de la última audiencia que los jueces le hicieron para condenarlo al martirio. Son muy interesantes. Dicen así: el juez le dice, el emperador Valeriano ha dado órdenes de que no se permita celebrar ningún otro culto sino el de nuestros dioses. ¿Usted qué responde? Cipriano respondió, yo soy cristiano y soy obispo. No reconozco a ningún otro Dios, sino al único y verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. A Él rezamos cada día los cristianos. El 14 de septiembre, una gran multitud de cristianos se reunió frente a la casa del juez. Este le preguntó al mártir, ¿es usted el responsable de toda esta gente? Cipriano contestó, sí lo soy. El juez le pregunta, el emperador le ordena que ofrezca sacrificios a los dioses. Cipriano contesta, no lo haré nunca. El juez le dice, piénselo bien. Cipriano contesta, lo que le han ordenado hacer, hágalo pronto, que en estas cosas tan importantes mi decisión es irrevocable y no va a cambiar. El juez Valeriano consultó a sus consejeros y luego de mala gana dicta esta sentencia, ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador Valeriano y no quiere adorar a nuestros dioses, y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias religiosas. Cipriano queda condenado a muerte, le cortarán la cabeza con una espada. Al oír la sentencia, Cipriano exclama, gracias sean dadas a Dios. Toda la inmensa multitud gritaba, que nos maten también a nosotros junto con él, y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, Cipriano mandó regalarle 25 monedas de oro al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquias. El santo obispo se vendó él mismo los ojos, se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles
llevaron en solemne procesión con antorchas y cantos el cuerpo del glorioso mártir para darle honorosa sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valerio. Pocas semanas después, el emperador Valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y esclavo prisionero estuvo hasta la muerte. A San Cipriano le rogamos que ruegue a Dios para que los que somos seguidores de Cristo no sintamos nunca vergüenza de ser cristianos y proclamemos siempre en todas partes con palabras y buenas obras nuestra santa religión. Que así sea. Como usted puede escuchar, este santo, hermanos, fue perseguido. Querían que renegara de su fe y que ofreciera a otros dioses incienso. Y él se negó totalmente porque él amaba al Dios del cielo y de la tierra, el que hizo todo. Y este santo, hermanos, fue condenado a muerte. Fíjese bien, hermanos, lo que hizo este santo. Una vez que dictaron sentencia, él no lloró, sino que gritó: alabado sea Dios. Era tanto el amor que nuestros santos sentían hacia nuestro Dios que deseaban estar ya en la patria celestial. Sabían a dónde iban. ¿Sabe por qué? Porque hacían el bien, se dedicaban a ayudar a todo mundo. Había solamente bondad, amor en sus corazones. Y fíjese bien, al que le iba a cortar la cabeza, le regaló 25 monedas de oro. Fíjese nomás, en vez de mirarlo con coraje o decirle alguna palabra, le regala ese dinero. Porque este santo no tenía miedo, hermanos. Y muchos santos murieron mártires con gozo, con alegría, porque iban a llegar al lugar que ellos deseaban. En cierta ocasión, un predicador que vino a predicar aquí en Reno nos contó algo, hermanos, que a mí me dejó mucho pensando y siempre lo pienso. Él dice que fue asaltado por unas personas en México, en Michoacán, y dice que cuando le pusieron la pistola, él no sintió miedo. Él reconoce que fue una gracia de Dios y dice que le dijo al asaltante: dispárele, sirve que más pronto me manda con el que ando buscando. Y dice que esas palabras impactaron al que le tenía apuntando con la pistola. ¿Y sabe qué hizo este asaltante? Se fue. No sabemos qué pasó. Nuestro Dios tal vez tocó su corazón, hermanos, pero cuando este predicador, hermano nuestro, contó esto, la verdad que a mí me llenó de gozo y dije: es cierto, más pronto nos mandan con nuestro Dios. Lo mismo, una enfermedad, pero como tenemos tanto miedo y no estamos dispuestos a ir a la presencia de Dios, no queremos ir. Así es sencillo. Es por eso que nos resistimos a todo lo que nuestro Dios permite. Todo nuestro Dios lo permite. En este mundo no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No cae un pajarito al piso ni un pelo sin la voluntad de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Sigamos leyendo Vida de los Santos, que nos enseñan cómo debemos vivir nuestra vida en este mundo. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que usted se encamine. Bendiciones.